Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuestro grupo está conformado por Laura Mejía, Alejandro Conde, Abel Erazo y quien le habla Teresa Díaz, en la cual nosotros les vamos a exponer cuáles son las causas directas del calentamiento global. Mi compañero ahora les va a continuar con la siguiente parte. Buenas tardes, mi nombre es Abel Erazo y les daré una introducción sobre el cambio global y climático. El cambio global y climático es un tema de mucha controversia y trascendencia a nivel mundial. La temperatura del planeta ha sido en ascenso desde la revolución industrial hasta la fecha, que junto a diferentes actividades humanas han aportado al deterioro de nuestra calidad de vida, de nuestros recursos naturales y hemos propagado la contaminación con el uso de tecnologías no renovables y que las emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Listo. Ahora continuamos con el concepto de lo que es el cambio global. ¿Qué pasa con el cambio global? Con el aumento de la temperatura se derriten los polos, sube el nivel del mar y las poblaciones costeras se ven afectadas. La agricultura sufre y peligra la seguridad alimentaria. Los fenómenos climáticos son más intensos, frecuentes e impredecibles. Según la ONU, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio climático. El concepto de cambio global hace referencia al conjunto de cambios y transformaciones a gran escala, producto de las actividades antropogénicas y que afectan a nuestro planeta. A lo largo del último siglo, los componentes biofísicos como atmósfera, océanos, recursos hídricos, suelos, biodiversidad, entre otros, se han visto alterados como consecuencia de la intensificación de las actividades antrópicas. Estos impactos sobre el sistema biofísico generan una cadena de impactos en los sistemas biológicos, como ecosistemas, comunidades y con efectos también en los sistemas socioeconómicos. Dichas transformaciones se caracterizan por ser de origen multivariado y no lineal en sus causas e impactos y expresan comportamientos sinérgicos que dificultan su predicción mediante análisis no sistémicos. Las actividades antropogénicas, como consecuencia del crecimiento de la población humana y sus demandas por recursos, han generado cambios en el uso de los suelos, uso de energía y aumento de contaminantes. Lo anterior ha creado un desequilibrio en el ciclo natural de elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, entre otros. Listo. ¿Qué es el cambio climático entonces? El calentamiento del planeta Tierra es inequívoco, que la influencia humana en el sistema climático es clara, es impredecible, es muy visual, es muy detectable, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a siglos. La atmósfera y el océano se ha calentado, los volúmenes de nieves y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado. La influencia humana es evidente al tenor de las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el forzamiento radioactivo positivo y el calentamiento observado. Bien, el cambio climático entonces representa una de las mayores amenazas que enfrenta la sociedad moderna. Sin embargo, nuestra capacidad de percibir las señales de los cambios ambientales y de sus impactos sobre el funcionamiento del sistema complejos es bastante limitada, lo que se traduce normalmente en respuestas tardías e incompletas, que a la postre, en el caso del cambio climático, permiten que se hagan factibles los escenarios más pesimistas de emisiones de gases de efecto invernadero y también sus peores consecuencias. Sin embargo, actualmente la comunidad científica tiene absoluta certeza en relación a la influencia humana en el sistema climático como consecuencia de un incremento reciente en las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego entonces, el cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos en una región a otra alrededor del globo. Los efectos anticipados incluyen un aumento en la temperatura global, una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales.
Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigación mediante la reducción de las emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes a sus impactos y una posible ingeniería climática futura. La mayoría de los países son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo último es prevenir un cambio climático antrópico y peligroso. Bueno, mi nombre es Alejandro Conte y junto con mi compañera Laura Mejía les vamos a explicar las principales causas del calentamiento global. Según la mayoría de los estudiosos del cambio climático, algunas de las causas del calentamiento global del planeta se puede deber bien a causas naturales, tanto como a causas artificiales provocadas a la propia acción del ser humano. Las causas naturales. De forma natural, han existido cambios radicales en el clima del planeta debido a modificaciones en la rotación, en la órbita y en la inclinación de la Tierra. Una de las principales causas naturales es el efecto invernadero natural. Este efecto permite que exista la vida tal y como la conocemos en el planeta, pues sin ese efecto la temperatura promedio de la Tierra sería inferior a los 18 grados centígrados. El vapor de agua, el dióxido de carbono, óxido nitroso, gas metano y ozono son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. La mayoría de los gases de efecto invernadero siempre han existido en la atmósfera y su ciclo por parte de procesos naturales como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono mencionados anteriormente. Mi nombre es Laura Mejía y yo les voy a hablar sobre las causas humanas. Desafortunadamente existe otra fuente de cambio en el clima global. Este cambio se relaciona con casi todas las actividades humanas, desde la llamada revolución industrial hasta nuestros días. Los procesos industriales se desarrollan quemando combustibles fósiles como lo son el petróleo, el gas y sus derivados, como la gasolina y aprovechando de manera desmedida los recursos naturales. En los últimos 800.000 años, las concentraciones atmosféricas del dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial, debido en primer lugar a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y en segundo lugar a las emisiones netas derivadas del cambio del uso del suelo. La reacción del público al calentamiento global y su preocupación a sus impactos también están aumentando. Un informe global del 2015 por Pew Research Center halló que una media del 54% lo considera un problema muy serio. Existen diferencias regionales significativas con los estadounidenses y chinos, cuyas economías son responsables por las mayores emisiones anuales de dióxido de carbono entre los menos preocupados. Bueno, ¿qué podemos concluir con respecto a toda esta exposición que hemos dicho nosotros aquí con respecto a las causas directas del cambio global? Que primero, el cambio global o el cambio climático siempre ha existido. O sea, de alguna u otra manera, la naturaleza, el planeta Tierra siempre ha tenido sus cambios climáticos, y eso debido también a todas las transformaciones en las cuales evoluciona el planeta. Lo preocupante es cuando ya no hay incidencias de causas naturales, sino cuando estos cambios son directamente provocados por las causas humanas o por la mano del hombre. Ahí es lo más preocupante, cuando el hombre, a través de su poca afectividad hacia la naturaleza, hacia el mundo, hacia el planeta Tierra, influye en él en cambios negativos como la contaminación a través de gases, el efecto invernadero, todas estas cantidades de bombas atómicas, la superproducción y la forma inadecuada del uso de los plásticos, como también de otros recursos naturales, la tala de bosques, que ha influido bastante. ¿Qué nos deja esto como enseñanza? De que si bien vimos en la diapositiva que había una relación entre el cambio que hay en el planeta, que hubo en el planeta en el año 2018, y que los científicos pronostican que en el año 2030 el planeta va a cambiar drásticamente, pero el cambio drástico del planeta no es influencia por cambios naturales, sino por los cambios que el mismo ser humano está influenciando en ellos. Entonces nos corresponde a nosotros, los seres humanos, tomar acciones positivas
para que realmente no haya más desastres ocasionados y productos de esa negatividad y falta de conciencia que nosotros tenemos.